Y por cierto, como se dan cuenta, perdón si estuve muy serio en el parcial, pero estaba en modo parcial. Ya en laboratorio, a los que los veo ya ven que no estoy tan serio, pero sí son demasiada gente ustedes. Entonces uno se pone también como nervioso. Pero bueno, entonces, como les decía, estamos en la clase número 7 del curso. Ya vamos a la parte de neoplasias. Capítulo 5 del libro de Patología Humana de Robbins, por si quieren ahondar un poquito más en esto. Este tema creo que ya lo han tocado tal vez a grosso modo en otros cursos como en Anato o en Citohisto, pero vamos a hablar un poquito más a fondo el día de hoy. ¿Qué entendemos nosotros por neoplasia? Si nos vamos a la etimología como tal, neo nuevo y plasia podría ser de crecimiento, entonces se define como un crecimiento nuevo. ¿Qué quiere decir? Un tejido, una masa o algo que no debería estar ahí originalmente. Entonces, antes o como comúnmente se le conoce es un tumor. Cuando dicen, tenía un tumor en los ovarios, un tumor en el hígado, etcétera, lo que están hablando de una neoplasia. Tumores igual, así como de cultura general, se dice que hay tumores malignos y tumores benignos, entonces eso también aplica para lo que vamos a ver ahorita. Tumor se denominaba antes porque era una tumefacción causada por una inflamación, pero ahora se usan como sinónimos, ¿no? Entonces, ya sea neoplasia, ya sea tumor, ya sabemos nosotros que la definición es la que está acá abajo, que es una masa normal de tejido con un crecimiento excesivo y descoordinado que persiste de forma exagerada cuando cesan los estímulos que indujeron dicho cambio. Aquí hay tres cosas clave para la diferenciación entre una neoplasia y una hiperplasia, por ejemplo. Primero, que es un crecimiento excesivo y descoordinado. Cuando nosotros tenemos hiperplasia, pensemos en una hiperplasia benigna, multiplicación de tejidos. Las células son similares, es ordenado y crece de acuerdo al estímulo, mientras que aquí incluso dice que continúa cuando cesan los estímulos. Entonces, justo estos son las diferencias de la hiperplasia. En la hiperplasia la proliferación es proporcional al estímulo y a la que provoca, ya sea cuando ésta deja de actuar, deja de crecer o va disminuyendo. Si yo tengo una hiperplasia renal porque estoy tomando muchos medicamentos, si dejo de tomar el medicamento, va a cesar la multiplicación, pero en las neoplasias no. Las neoplasias, aunque yo deje de tener la noxa o de tener el impulso, va a seguir proliferando. Otra de las cosas importantes es que en la hiperplasia se conserva la arquitectura general del tejido o del sector del órgano, mientras que las neoplasias pues suelen ser justo como un quiste, como un tumor, algo que se sale de la morfología normal del tejido en el que está invadiendo. Y por último, en la hiperplasia se alcanza el equilibrio entre el número de células que se producen y el de número de células que se pierden. Como es un cambio adaptativo, si algunas se están multiplicando, otras se van a morir. Mientras que en una neoplasia como tal, este equilibrio el equilibrio se alcanza a nivel más alto que un tejido normal. La epidermis logra un mayor número de capas celulares, pero va a haber un equilibrio como tal. En la neoplasia no. La neoplasia va a multiplicarse más células de las que se van a estar muriendo. Entonces vamos a tener una proliferación, una multiplicación del tejido bastante importante. ¿Cuáles son los componentes como tal cuando nosotros hablamos de una neoplasia? Los podemos dividir o encerrar en dos grupos. El parénquima, el parénquima tumoral, que van a ser las células neoplásicas como tal, las células que están proliferando, las que están dañadas, las que están poco diferenciadas, dependiendo del grado de malignidad, estas nos van a dar la clasificación y el comportamiento biológico de esa neoplasia. Y el estroma reactivo, que como su nombre lo dice, es todo el tejido acompañante que va a reaccionar o interactuar con esa neoplasia. Entonces, puede ser tejido conjuntivo no neoplásico, vasos sanguíneos y células del sistema inmunitario. Incluso, pues parte de estas neoplasias también es que van a generar nuevos vasos sanguíneos, entonces van a estar eh, alimentándose igual de componentes sanguíneos, de azúcares y de oxígeno. Y de este va a depender
la velocidad de crecimiento y la propagación. Entonces, no es lo mismo que esté un parénquima tumoral que no esté basificado y que no tenga tanta entrada de nutrientes versus uno que sí esté bien desarrollado y con bastante inervación que va a tener un progreso mucho más rápido. ¿Entienden la diferencia de los componentes entre parénquima tumoral y estroma reactivo? Ok. Entonces, si ya lo vemos de una forma un poquito más gráfica, se podría decir, de que las células neoplásicas son el parénquima tumoral, o sea, estas células que están en multiplicación desordenada, etcétera, y el estroma reactivo son todas las células acompañantes del tejido, del órgano, etcétera, que pueden ser tejido conjuntivo, sanguíneos, macrófagos y linfocitos. Entonces, ¿cómo los clasificamos? Si tenemos un comportamiento clínico, dos bastante conocidos y bastante instintivos, se podría decir esta clasificación, benignos y malignos. Cuando yo hablo de una neoplasia benigna, son los que tienen macro y microinocente. ¿Qué quiere decir esto? Que están localizados, que no se van a propagar. Por lo general, cuando yo hablo de una neoplasia benigna, es que se formó la pelota y está encerrada por tejido y no hay forma de que escape o migre hacia otros tejidos. Entonces, eso yo digo que es benigno, es localizado, es susceptible de extirpación quirúrgica local. Si yo quito la neoplasia que está bien encapsulada, bien recubierta, probablemente ya no siga multiplicándose el tejido, va a desaparecer y por lo general cuando se hablan de neoplasias benignas terminan con el sufijo oma. Ya más adelante ahorita vamos a ver un cuadro en donde van a ver por qué importa esto. Mientras que los malignos son esas neoplasias que nosotros ya denominamos cáncer. ¿Por qué se le llama cáncer? Porque destruye estructuras adyacentes, muchos tienen habilidad de propagación, no están bien diferenciados, no están encapsulados como ven aquí en la parte de abajo, sino que son células que están libres y que pueden llevar a una migración. Esa migración o propagación es la metástasis. Y estos no tienen el sufijo oma como tal, sino que se denominan carcinomas. Entonces, si nosotros hablamos de un carcinoma de pulmón, ya sabemos que es una neoplasia que además de ser células que están multiplicándose a un ritmo bastante alto, son malignas y que destruye estructuras adyacentes. Entonces, eh, eso básicamente, ¿qué podemos decir entre estos otros? Entonces, los tumores benignos, la nomenclatura de los tumores es menos sencilla, incorpora elementos de histogenia, aspectos macroscópicos y arquitectura microscópica. Si es de mucosa, se les llama pólipos, si son proyecciones digitales, son papilomas, si son masas quísticas, son cistoadenomas, o si son en glándulas, se les denomina adenomas. Aquí no tiene, es como muy variada la nomenclatura, pero si yo digo un pólipo gástrico, por ejemplo, yo sé que es una neoplasia, que es benigna, y como es pólipo, estoy hablando que está en la mucosa gástrica. O papilomas vaginales, papilomas rectales o anales, son igual neoplasias, estas causadas por BPH principalmente, pero que tienen proyecciones digitales. Y adenomas, pues tenemos de diferentes tejidos también, sobre todo en aquellos que sean glandulares, un adenoma en glándulas suprarrenales, etc. Versus que la nomenclatura de los tumores malignos se basa en su aspecto o célula de origen. Si el origen de esa neoplasia son células epiteliales, se le conoce como carcinomas, y si son células mesenquimatosas, como sarcomas. Entonces, eh, eso en general. Proyecciones digitales es literal como que hubiera crecimiento. Ay, espérame, creo que no sé si puedo dibujar acá. Ajá. Proyecciones digitales como digital, así tipo dedo, es de que va a tener crecimiento, proliferación, así como que si tuviera deditos.
ya sea macro o microscópico. O sea, nosotros macro podemos ver que es una masa, pero si vemos un segmento microscópicamente, vamos a ver que tiene estas proyecciones digitales, que son así como que se forman crestas de células como tal. Eso quiere decir. No sé si todo bien. Ok. ¿Alguna otra duda? No. Ok, entonces continúo. Entonces aquí un poquito, un gran resumen de esos tejidos y de los compuestos de los tipos de células. Vamos a ver unos ejemplos que sean bastante fáciles. Tejido conjuntivo, puede ser un fibroma si es benigno o un fibrosarcoma. Recuérdense, sarcoma porque no son células epiteliales, sino mesenquimatosas. Eh, si hablamos, por ejemplo, de hepatocitos, un adenoma hepatocelular, habíamos dicho que adenoma era porque era de glándulas, entonces sería en la parte glandular de los hepatocitos o del epitelio renal. Y ya cuando hablamos de malignidad, pues están los carcinomas, ya sea de células renales, hepatocelular, urotelial. Estos van a ser malignos siempre que miremos carcinomas y adenomas, miomas, etcétera, van a ser benignos. Excepciones aquí, células sanguíneas. Proliferación de células sanguíneas no hay benignas, si se dan cuenta, no tenemos ninguno acá, sino solo tenemos leucemias y linfomas, dependiendo si son a nivel de ganglios linfáticos o a nivel de médula ósea. Eso lo ven en hematología. Y pues demás, no es que se tengan que aprender todos, pero al menos la diferenciación está de los diferentes nomenclaturas. Entonces, ¿cuáles son las características de las neoplasias? Nosotros podemos hacer una clasificación como tal neoplásica basada en 4 criterios. El grado de diferenciación y anaplasia que tiene ese tejido, la velocidad de crecimiento, qué tan enraizada es la invasión local, si está bien inervado, si no solo está con vasos sanguíneos, sino también nervios, o únicamente está de manera superficial, etcétera, y si es propenso o no a causar metástasis. Entonces, esas 4 características son las que yo puedo utilizar para clasificar la gravedad de una neoplasia. Hablando de la primera, diferenciación y anaplasia. Diferenciación, hablo yo cuando la magnitud en que las células neoplásicas se asemejan en función y forma de las células del parénquima sal. Entonces, si yo digo que un tumor está bien diferenciado, estoy diciendo que las células que lo conforman son maduras, son muy parecidas a, por ejemplo, si es una neoplasia que está en epitelio renal, las células neoplásicas son muy parecidas al epitelio renal. Entonces tiene un alto grado de diferenciación, mientras que la anaplasia es la falta de diferenciación. Entonces, vean como que estos son opuestos. Mientras más diferenciado esté un tejido, va a haber menos anaplasia y mientras más anaplasia haya, hay menos diferenciación. Entonces, en el caso de las lesiones benignas, como habíamos dicho, tienen que tener un alto grado de diferenciación, mientras que las lesiones malignas suelen tener un alto grado de anaplasia o una falta de diferenciación. Eso es básicamente lo que los va a diferenciar. Excepciones, como les digo, cuando vean leucemias, enema, que pues tenemos leucemias diferentes según el grado de diferenciación de la línea celular que esté proliferando. La velocidad de crecimiento, este que es el segundo criterio, va a estar determinado principalmente por estos 3 factores: el tiempo de la duplicación, la fracción de células que se replican o la fracción de crecimiento. Puede que haya un tumor o una neoplasia, pero no que no todas se esté replicando, sino que solo el el extremo que está al inicio o al final no va a ser tanta la velocidad versus si todo el componente neoplásico se va a reproducir. Este va a ser mucho más maligno y va a crecer mucho más rápido. Y la intensidad de muerte celular o desprendimiento.
que sigan multiplicándose y que sigan agrupadas, o que en lo que se están multiplicando se queda un fragmento en un lado, otro fragmento en otro, y eso puede hacer igualmente que no esté encapsulado, sino que esté de una forma desordenada. En general, como les digo, bastante instintivos. Si son tumores malignos, van a crecer con mayor rapidez. Sin embargo, hay cánceres que crecen lentamente durante años y después entran a una fase de crecimiento rápido. Entonces ahí incluso cuando dicen como que se le reactivó o algo, es de que estaba en un estado de latencia o que no se estaban detectando las células y que de repente hubo algún estímulo, hubo algún factor que impulsó a que el crecimiento estuviera descontrolado. Invasión local va a depender igual si es maligno o benigno. Si nosotros tenemos lesiones malignas, veamos el esquema de la derecha, hay infiltración al tejido, hay destrucción progresiva, hay invasión como tal, mientras que es una lesión benigna, son masas expansivas y cohesionadas que se mantienen en su lugar de origen. De nuevo, como que si tuviéramos una pelotita, un quiste que está encerrado y está fácil de una extracción quirúrgica, ¿no? Cuando hablamos de metástasis, si hablamos de metástasis, estamos queriendo decir que es una propagación del tumor a un sitio físicamente alejado del tumor primario, que mi neoplasia estaba en la rodilla y empiezo a tener las mismas células, pero ahora en el cuello. Puede pasar, bastante común. Entonces, esa es una metástasis. Las metástasis como tal es un signo o una característica específica de lesiones malignas. Si mi tumor está bien diferenciado y está encapsulado, ese no va a migrar a diferentes tejidos, mucho menos a que estén físicamente alejados. Puede que sí, si por proximidad del intestino se pasó al páncreas, por ejemplo. Hay una metástasis, no está en un grado tan alto porque están adyacente y anatómicamente a la par, pero sí, como les decía, de rodilla a cuello, de corazón a pulmón, etcétera. Ahí estamos diciendo que hay una migración mucho más compleja. ¿En qué vías van a viajar estas células? Básicamente en cualquier vía en la que migran el resto de células, ya sea por capilares, vasos sanguíneos, etcétera, o transcelómicas, que sea a través de líquidos corporales o una cavidad serosa o de líquido cefalorraquídeo. Si migró de la columna al cerebro, pues usó una transcelómica porque se fue por toda la columna vertebral hasta por medio del líquido cefalorraquídeo. Entonces, estos son los 4 factores o características. ¿Alguna duda con alguno de los 4? ¿Todo bien? Yarisei y Juan José. ¿Están bien, Cristel? Necesito 2 personas más. Ahí está. Doresley, Dailin, Dulce. Re bien. Buenísimo. Entonces, si yo tengo una metástasis, ¿cuál va a ser la vía principal? Si es de ganglios linfáticos regionales, va a ser la vía linfógena. Está migrando por donde está el tejido, ¿no? Hígado y pulmón tienen bastante inervación, entonces va a ser más hematógena. Si es en el peritoneo, esta es una cavidad, entonces va a ser transcelómica. Ganglios linfáticos distantes, va a ser linfógena también. Hueso, glándulas suprarrenales y cerebro puede ser por vía hematógena, perdón, y la pleura puede ser transcelómica porque va a viajar por el líquido pleural. Entonces, como les digo, bastante instintivo. Si saben anato, saben cuál va a ser la vía principal en la que se van a hacer esas metástasis, ¿no? ¿Cuáles son las fases? Las podemos dividir o resumir en 6. Primero, para que haya una metástasis tiene que haber desprendimiento celular. El tejido no va a estar bien agrupado, sino que ciertos fragmentos van a escapar de la neoplasia inicial. Entonces, tenemos esta separación celular, esta va a migrar a, ya dijimos las vías, ya sea vía linfagitídica, vía hematógena o vía transcelómica, van a llegar a otro tejido,
Va a haber una invasión superficial al inicio, luego va a haber una penetración vascular en donde eh, ya se va a llenar de vasos que van a alimentar a ese nuevo tejido. Puede haber transporte intravascular también y posteriormente una embolización con muerte celular y una embolización con crecimiento, que ya es como tal la colonización y la prosperación del nuevo tejido. Entonces, lo mismo que está acá, solo que un poquito más complejo. Tenemos la célula transformada que está creciendo, luego se adhieren a la membrana, hay una intravasación, hay transporte, está la embolia de las células tumorales, estas se adhieren y por último ya hay angiogénesis y ya tenemos el tumor metastásico en otro tejido lejano al tejido inicial. Entonces aquí otro esquema bastante resumido. Tenemos que el tumor está aquí en la lámina basal, este rompe la lámina basal y logra pasar a los capilares. Entonces, esta sería una vía hematógena, migra por los capilares hasta asentarse en esta pared capilar, en este caso en el hígado. Luego escapa de la capilaridad y se hace una extravasación. Dejó el capilar y se fue al tejido invadido, que en este caso es el hígado. Y ahí ya se inervó y hay angiogénesis y proliferó en forma de metástasis en el hígado. Entonces, vean al inicio, estábamos en epitelio y pasó a hígado. ¿Dudas con cómo ocurre la metástasis? Algo importante aquí, como retroalimentación previa a su revisión. No mezclen conceptos. Les dije que les iba a pasar y les pasó. Em, Había una fase de la embolia que decía fase en la que migran o en la que se desprende y pasa hacia otros tejidos. Son nombres como un poquito tricky. El concepto verdadero que estaba en la parte de trastornos hemodinámicos, que era embolia, en la parte de embolia decía que la embolización es el proceso en el que migran esos tejidos. Algunos pusieron embolia, otros pusieron infarto, otros pusieron, no sé, ni me acuerdo, hiperemia, de todo leía en esos exámenes, eh, pero el concepto es embolización. Si yo hablo de embolia como tal, estoy hablando del proceso que habíamos dicho, de que trombosis era por un trombo que era de origen hematógeno, embolia era de otros tejidos, que podía ser incluso con líquidos, etcétera, pero embolización es la fase o el proceso en el que se desprendía y migraba. Importa mucho cómo escriben, o no es lo mismo que yo diga, en esta vez se los valimos, pero porque se lo estoy diciendo ahorita ya no se los vamos a valer. Si era idiopático y en vez de poner una I pusieron una E, está malo, porque está mal escrito. Si era quemosis y pusieron equimosis, equignosis, equidosis, etcétera, 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 está malo. Si ustedes prescriben, ustedes se burlan y cuando lleguen al hospital, al laboratorio, a donde quiera que estén, se van a burlar de lo mal que escriben los médicos cuando piden un cultivo, cuando no saben escribir KOH, cuando no saben escribir HIMSA, Write, etcétera. Entonces imagínense, yo no me burlo de ustedes, pero ¿qué va a decir si yo dejo que ustedes pongan idiopático o equimosis cuando es un concepto completamente diferente? Entonces, yo sé que es tedioso, pero importa mucho cómo escriben los conceptos. Entonces, no solo se aprendan o no solo comprendan, porque más que aprendérselos es que comprendan qué significa cada cosa, sino que también aprendan a escribirlo. Si es una tilde, una letra, se vale, pero si añadieron 5 letras o me pasaron de infarto a embolización, ahí sí nada que ver. Entonces, ¿cuáles son las características entre un tumor benigno y un maligno? Perdonen, traté de buscarles la escaneada del libro digital, pero esta no lo encontré. Creo que en la sexta edición no está, solo en la séptima y la cuarta, y yo tengo la sexta. Pero cuando yo hablo de un tumor benigno,
Es diferenciado, tiene estructura y en ocasiones características del tejido originario, versus si es maligno, no hay diferenciación, hay anaplasia y es una estructura eventualmente atípica. Denme un segundo. Perdón. Eh, bueno, entonces estamos con diferenciación. Continuamos con velocidad de crecimiento. Si hablamos de tumores benignos, por lo general el crecimiento es progresivo y lento, incluso pues en algunos casos o esperan a que crezca un poquito más un tumor benigno para poder extraerlo, mientras que cuando es maligno la velocidad de crecimiento es errático, puede ser en momentos lento, en momentos rápido y puede haber numerosas figuras mitóticas anómalas, que no tengamos siempre un 2N, sino haya un 3N, 4N, etcétera. Eso lo vamos a ver más adelante. Invasión local, cuando es benigno no hay una invasión como tal, sino que las masas están cohesionadas y bien delimitadas, no infiltran los tumores sanos de la vecindad, mientras que si hay malignidad, si hay una invasión local, hay infiltración de tejido circundante, presentan una cohesión que induce a error y expansión. Y por lo general, o bueno, por regla, los tumores benignos no tienen metástasis y los malignos sí tienen metástasis frecuente, más habituales los grandes tumores primarios indiferenciados. ¿Comprenden la diferencia entre estas cuatro características entre tumores benignos y malignos? Como les digo, nada nuevo. Esto deberían saberlo por instinto de QL, decíamos cuando estábamos en la U. Entonces, características generales de las neoplasias benignas. Resumen de lo mismo que hemos dicho anteriormente. Son de crecimiento lento, algunas pueden durar meses o años. Su crecimiento es expansivo, pero siempre en el mismo lugar. Tumores redondeados, a veces encapsulados, son bien delimitados. Tienen una pseudocápsula que está compuesto por atrofia y necrosis del tejido adyacente, entonces por lo tanto está rodeado. Son claramente delimitados y pueden ser extirpados quirúrgicamente por completo sin que vuelvan a aparecer o no hay recidivo. Microscópicamente vamos a ver células típicas del tejido en el que se originan, muy bien diferenciadas, con mitosis escasas o ausentes. Si te dan cuenta, aquí todas las células nos miramos como en la misma fase, no miramos que esté formando la anafase, telofase, etcétera, que son las fases de la mitosis. Y celulares, tenemos una población homogénea de células. Aquí no miramos que haya diferentes poblaciones, sino que se nota que la masa está compuesta del mismo tipo de tejido. El núcleo y el tamaño son de forma regular. El citoplasma está bien desarrollado. El núcleo no prominente o poco prominente. Y hay una cuadrada relación núcleo-citoplasma. Esto lo ven más en el laboratorio y hay distribución normal de la cromatina nuclear. O sea, si yo viera célula por célula, diría es una célula normal. Ahora, ¿qué pasa con los tumores malignos? Macroscópicamente van a tener crecimiento rápido de semanas a meses y va a haber una ausencia de cápsula pseudocápsula. Si nosotros asumimos, por ejemplo, acá que la malignidad es la parte de color amarillo que está en este tejido, vamos a ver que no está encapsulado, sino que salen los bordes por acá, hay unos pedacitos más a la derecha, pero miramos también unas cuantas células a la izquierda. Entonces, aquí sí no está claramente separado, sino que se pierde con el tejido normal. Hay invasión del tejido adyacente, o sea, hay infiltración. Todo esto se podría decir que es una infiltración del tumor. Son difíciles de remover. Aquí, a menos que quitáramos todo este fragmento, no removeríamos el tumor macroscópicamente, mientras microscópicamente puede que aquí haya células tumorales y simplemente a nivel macro no veamos nada. Y en las neoplasias malignas de superficies cutáneas o mucosas, la necrosis da origen a úlceras. Entonces también puede haber tumores ulcerados, sobre todo cuando son tumores gástricos, por ejemplo. Primero viene la úlcera y luego ya viene la malignidad. Microscópicamente
son células diferentes a la del tejido de origen. Entonces, hay anaplasia. Recuérdense que si es anaplasia es porque es poco diferenciado. Generalmente puede haber pleomorfismo, que hay variación en forma y tamaño celular en la misma población. O sea, no va a ser como aquí que miramos todo el tejido bien, sino que vamos a ver unas células más grandes, más pequeñas, con núcleos de diferente tamaño. Puede haber anisocariosis, que son variaciones de forma y tamaño del núcleo. Anisocitosis, que es cantidad variable de citoplasma. Núcleo agrandado, hipercromático y granular. Relación del núcleo citoplasma aumentada. Y va a haber núcleos prominentes, porque hay una alta tasa de diferenciación. Entonces, recuérdense, entre neoplasias malignas y benignas, en general los tumores son bien diferenciados en las benignas, y cuando ya hay malignidad, tenemos pobremente diferenciados o indiferenciados de aspecto primitivo o no especializado. ¿Dudas hasta el momento? Solo veo que Cristel me dejó uno. Dice, porque cuando hay algún tumor maligno y se extrae todo el órgano, ejemplo, útero y cercanos, porque se queda en quimioterapia más tiempo si no hubo metaplasia de otros órganos, metástasis? Porque tú no puedes decir a ciencia cierta si hubo metástasis o no. Y sobre todo hay tumores que son en alto grado de metástasis, que justo como eh, el cáncer ovárico y el cáncer de mama, se podría decir, estos son altamente malignos y tienen alta proporción de metástasis. Entonces, no basta con que retiren el tejido mamario, sino que tiene que estar en quimioterapia para asegurarnos que hay una menos probabilidad de que si haya habido metástasis, no pase todo esto. Recuérdense que para decir que hubo metástasis, tiene que haber la migración hasta la embolización y que haya crecimiento y angiogénesis del nuevo tumor. Pero si nosotros retiramos el tejido, hay células que se tuvieron que haber desprendido en un momento, la quimioterapia lo que sirve es que no continúe a esta parte. ¿Qué es lo que pasa también? En que a veces la quimioterapia, radioterapia, etcétera, no es suficiente, y sí, sobre todo cáncer de mama, que no es detectado a un diagnóstico temprano, sí puede haber que hizo metástasis, pero a la metástasis aparece años después. Ya cuando ven que la paciente otra vez empieza a tener pérdida de peso sin explicación aparente, empieza a tener síntomas, analizan y resulta que el cáncer de mama ahora está en el pulmón y tuvo que haber sido metastásico, a pesar de que la paciente ya le hayan retirado la mama. Entonces es por eso, es sobre todo porque yo no puedo decir a ciencia cierta si sí o no hubo desprendimiento antes de que yo hiciera la cirugía. O incluso en el caso hay algunos cánceres, por ejemplo, en las leucemias o en estos, que el mismo procedimiento quirúrgico puede causar una metástasis. Ustedes cuando toman muestras, bueno, nosotros no las tomamos, gracias a Diosito, de médula ósea. Esa es de las más peligrosas porque uno puede activar cáncer. Estás literal puyando y dañando tejido de células madre o de células que son poco diferenciadas. Y si toda la noxa, que es que hiciste una punción traumática y alteraste el tejido, puede desarrollarse una leucemia. Por eso los aspirados de médula ósea son casi que la última opción cuando se toman muestras. Ahí sí, sí o sí tiene que haber una quimioterapia, porque yo puedo retirar la médula ósea, pero al momento de yo retirarla, estoy sacando esas células y puede que entre la irrigación sanguínea, etcétera, yo también esté propagando ese tumor. Entonces, sí es como de mucho cuidado, y en general en la medicina uno no puede esperar que pasa mucho, y por eso no está mal que los médicos receten antibióticos antes de saber si es una infección bacteriana, si tienen la sospecha como tal. Lo que está mal es de que ya tengan un resultado negativo y sigan dando antibióticos, o sea que no era bacteria, ¿no? Pero lo mismo acá, el médico no se puede arriesgar a, si ve que es un tumor poco diferenciado, no hacer quimioterapia, porque eso sería como una alta probabilidad a que sí haya como un recaimiento del cáncer.
¿Resolví la duda? Pregunto. Ok. Entonces, recuérdense que vamos a ver nosotros en malignidades. Puede haber anisocitosis, puede haber hipertromasia. Aquí miran que la población de tejidos no es pareja, sino que tenemos algunas con un núcleo más grande, otras con un núcleo más pequeño. Incluso aquí tenemos diferentes coloraciones por la afinidad a la hematoxilina eosina que tienen los tejidos en ese momento. Tenemos también núcleos prominentes. En este caso, vean, todo, todo el núcleo ocupa casi que la gran parte del volumen celular y multinucleación también. Vemos que aquí estas células tienen 2 o 3 núcleos. Eso quiere decir que están poco diferenciados y que hay una mayor cantidad de superficie que corresponde al núcleo que a citoplasma. Si hablamos un poco de epidemiología del cáncer, que ya sería más de las estadísticas mundiales, próstata y mama, pulmón y colon son los más frecuentes. Anteriormente, si ustedes hubieran vivido en los 70s, en los 80s, era más de pulmón. Con todo esto de la disminución al tabaco, etcétera, pues ya disminuyó y tomó más relevancia el cáncer de mama y el cáncer ovárico siguen siendo el número uno. Pulmones causa dominante de muerte en ambos sexos, de manera general, pero si nos vamos a por sexo, próstata en hombres, mama en mujeres. Aquí un poco de estadísticas, en 2008 pues 12.7 millones de casos nuevos de cáncer, versus en 2018 18.8 millones de casos nuevos. Y se espera que para 2040 pues esto ya aumente y haya 29.5 millones de casos nuevos con más de la mitad de muertes al año. ¿Qué factores o qué noxas podrían desarrollar estas neoplasias? Pues hay desde factores ambientales, agentes infecciosos, BPH, bastante importante en el cáncer cervicouterino también, el tabaco, cáncer de pulmón, alcohol, la alimentación, obesidad, historia reproductiva también, sobre todo, como les digo, por BPH y todos estos virus que pueden ser neoplásicos. La mayoría de los carcinomas ocurren en los últimos años de vida, mayor de los 55, pero es algo triste también. Cada década que ustedes viven es como una época en que les puede dar un cáncer diferente. Si son niños de 0 a 10, 15 años, les puede dar una leucemia aguda linfoide, si no estoy mal, no me acuerdo. Si son adultos medios, mieloides, si son adultos mayores, crónica, etcétera. Así es igual, entonces no estamos exentos a que tengamos alguna neoplasia, por eso es importante hacer tamizaje, sobre todo cáncer de mama, cáncer de próstata. En próstata, pues cada vez disminuyen los regímenes, pero 40 años, cáncer de mama sí un poquito más bajo, entre 30 y 35 años ya deberían de hacerse la palpación. Y la causa principal de muerte en hombres de 60 a 80 años y en mujeres de 40 a 80 también es el cáncer. Puede ser también por trastornos adquiridos, si hay inflamaciones crónicas, lesiones precursoras o estados de inmunodeficiencia. Esto sobre todo en gástricos, si hay una úlcera o una gastritis que no se trató, esa úlcera y esa gastritis pues es una noxa que continúa por mucho tiempo y puede destallar esa neoplasia. Y hay algunos cánceres como el cáncer de mama, muy famosos los genes BRCA1 y BRCA2 que son cierta predisposición genética. Em, Gradación y estratificación de los tumores. Nosotros tenemos em, estos dos conceptos. Todavía me quedan 10 minutos, entonces vamos bien. La gradación se basa en el grado de diferenciación y rasgos arquitecturales como tal, que sería el comportamiento y diferenciación que guardan relación entre sí. Mientras menos diferenciado esté un tumor o una neoplasia, va a ser mayor su agresividad. Y la estadificación se basa en el tamaño y la extensión de la diseminación. Si es un estadio 1 o 2, quiere decir que el tamaño es menos y que la extensión no ha dominado tanto el tejido, versus si ya es grado 4 o estadificación 4, quiere decir de que ya está invadiendo mucho tejido adyacente o que hay propagación a ganglios linfáticos.
Y la estadificación, por lo general, tiene mayor utilidad clínica que la gradación. Entonces, en el caso de sarcoma, se hace una gradación en base a los siguientes parámetros histológicos: el grado de celularidad, el grado de pleomorfismo o anaplasia celular, actividad mitótica presente al momento del examen, crecimiento expansivo infiltrativo y el grado de necrosis. Entonces podemos tener grados 1, 2 y 3, aunque en algunos solo se reconoce grado alto y grado bajo. Entonces, eso igual en sarcoma, si yo digo un sarcoma de grado 1, pues es que la celularidad es baja, que hay poca anaplasia, poca actividad mitótica, poco crecimiento expansivo y que no hay necrosis. Y en el caso de la estadificación, como habíamos dicho, es más útil clínicamente y ya cumple ciertos parámetros. Aquí dejamos atrás los 4 que habíamos dicho de las características entre benigno y maligno. No me lo vayan a confundir, por favor. Estas son las características de una neoplasia y estos son los grados o designaciones de estadificación. Entonces, estos ya son criterios clínicos y como un checklist que se podría decir para una estadificación de un tumor o de una neoplasia, que se basa en estas 3 consonantes. La T, que corresponde al tamaño tumoral, que puede ser T1 a T4 o T0, si quiere decir que es una lesión in situ. N, que es el número de ganglios linfáticos regionales comprometidos. Si no hay afectación ganglionar, es un N0. Y del 1 al 4 es dependiendo del compromiso de las estaciones ganglionares adyacentes. Y M, si hay presencia de metástasis. M0 si no hay metástasis, M1 o M2 si hay presencia de metástasis y si aparte hay una gran cantidad o en la masa metastásica es más relevante. Entonces, yo así puedo clasificar que un tumor es T0, N0 y M0, quiere decir que es una lesión in situ, que no tiene ganglios comprometidos y que no hay metástasis, un tumor benigno. Pero si tengo un T3, N2 y M1, ese ya es maligno, ya presenta metástasis, tiene compromiso ganglionar bastante avanzado y el tamaño pues es mucho más grande. Esto varía un montón. Entonces, así con esta estadificación, dependiendo de la región anatómica y dependiendo de la estadificación, pues también puede ser las opciones terapéuticas que tengan para ese cáncer. ¿Dudas con la designación TNM? Entonces, igual, T de tamaño, N de número de ganglios afectados, M de metástasis. Las más fáciles de aprenderse es la T y la M. La N, traten de buscar recursos para aprender. Y en el laboratorio, ¿cómo diagnosticamos el cáncer? Dependiendo del sitio, puede ser métodos histológicos y citológicos en aspectos de las células individuales. Eso sobre todo si ya hay una afectación o ya es visible la neoplasia. Puede haber inmunohistoquímica también, que se detectan marcadores de superficie de anticuerpos específicos, citometría de flujo y molecular y citogénico. Entonces, por ejemplo, en la citometría de flujo, muy famosa y altamente utilizada para diagnóstico de leucemias. Es muy bonito, es una tecnología muy compleja, se basa en detectar los antígenos de superficie de las células tumorales para saber qué características son. Hay algunas células o antígenos de superficie que se expresan en células poco diferenciadas, en células maduras. Entonces, eso da una orientación clínica bastante acertada. En el San Juan de Dios ya hay, con la ley de cáncer. Muy bonito. Espero puedan verlo. De hecho, pueden hacer EPS en el área de citometría de flujo. Diagnóstico molecular y citogénico. Aquí nos basamos en detección de genes. Esto sobre todo para BPH. También podemos hacer una detección de si hay un riesgo de los serotipos que son tumorales, por ejemplo, el BPH 16 y 18. Si se detecta por biología molecular, pues ya podemos prevenir a que se presente la histología o la citología de la lesión. Y
o detección de mutaciones en genes también. En el caso de leucemias o linfomas, el cromosoma Filadelfia, nosotros podemos detectar por biología molecular mutaciones en este. Y en el caso de cáncer de mama, habíamos dicho BRCA1 y BRCA2. No es que vamos a descartar o confirmar que haya cáncer, sino que podemos decir, bueno, tiene esta mutación, esta mujer tiene propensión o predisposición genética a tener cáncer de mama. Entonces, sí hay muchas cosas. Los marcadores tumorales también muy utilizados en inmunohistoquímica, el antígeno prostático específico para cáncer de próstata, antígeno carcinoembrionario, etcétera. Eso creo que les vamos a dejar una revisión de literatura. Los que ya llevaron el curso se recuerdan de ese artículo, espero. Y por último, no sé si tienen alguna duda con todo esto. Ok, entonces, si no tienen dudas, em, pues eso sería todo por hoy. Les solo aviso extraoficial, creo que vamos a estar